Entonces, el estudio que vamos a compartir está orientado a la gran diferencia, una gran diferencia que existe entre estar en Cristo o con Cristo, o estar fuera de Cristo o sin Cristo, ¿ya? De eso se va a tratar el estudio. Y vamos a leer el capítulo 1 de Efesios, que a excepción de lo que es el saludo, que son los primeros 2 versículos, en griego, viene a decir desde el versículo 3 hasta lo que es el desarrollo del capítulo, es solamente una frase. Tengo entendido que en griego, en el original, es la frase más larga de la Biblia. Imagínense que todo lo que está después del versículo 1 y 2, que son el saludo, son una frase que solamente está separada por comas. No hay un punto aparte, no hay una idea distinta que empiece en otro párrafo, no hay ni un punto seguido, no. Es la frase más larga, según tengo entendido, del Nuevo Testamento, el capítulo 1 de Efesios, salvando los primeros 2 versículos, como les decía, que es el saludo. Y lo interesante, entre otras cosas, de este capítulo es el énfasis que hace de estar en Cristo o con Cristo y de estar fuera de Cristo o sin Cristo, ¿ya? Y en la medida de lo posible vamos a intentar de que el estudio sea participativo. Yo invito, bueno, más que invitarlo, necesitamos un lapicito. Yo aquí tengo el mío, un lapicito y una hojita cualquiera para anotar, a menos que usted quiera ir rayando en la misma Biblia, ¿ya? Nosotros tenemos la Biblia en pantalla, entonces tendríamos que rayar el monitor, no va a resultar mucho, ¿no es cierto? Y vamos a ir anotando los versículos en donde figura la idea de estar en Cristo o con Cristo y qué significa eso. Y vamos a sacar una enseñanza, vamos a sacar una conclusión súper potente en este estudio. El estudio no es muy complejo, no es una teología muy profunda, sino que, como la palabra de Dios, es en general algo sencillo, pero a la vez algo poderoso, algo que está sustentado en la verdad de Dios, ¿ya? Entonces, vamos con Efesios y vamos a ir leyendo versículo a versículo, ¿ya? Usted puede hacer el ejercicio leyendo esto en otras versiones. Lo puede leer en Biblia La América, en NBI, y le va a quedar más clara todavía la idea. Nosotros, por un tema de acotar el estudio y enfocarlo, ¿ya?, lo vamos a hacer como está aquí en pantalla, en Reina Valera 1960. ¿Ya? Versículo 1 y 2 podemos leerlo, básicamente el saludo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, una salvedad adicional es que esta carta no fue escrita solamente para los que estaban en Éfeso. Los manuscritos más antiguos no incluyen la última palabra del versículo 1, que están en Éfeso, ¿ya? Los manuscritos más antiguos solamente dicen: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Hasta ahí dicen los manuscritos más antiguos. Y posteriormente, para darle un sentido de receptor a esta carta, le pusieron en Efeso, ¿ya?, que le dio un sentido de a quién iba a recibir esta carta. Pero si bien es verdad que esta carta llegó a la iglesia que está en Éfeso, no solamente llegó a Éfeso, fue una carta circulante que fue por las iglesias de Asia Menor. ¿Cuáles eran las iglesias de Asia Menor? Bueno, las que aparecen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis.
Tenemos, por ejemplo, Filadelfia, Pérgamo, Esmirna, Éfeso misma, ¿no es cierto? Esas iglesias son las iglesias de Asia Menor, ¿ya? Y Éfeso es una de ellas, ¿ya? Y posiblemente había más, pero por lo menos conocemos las 7 que menciona el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, siendo Éfeso solamente una de estos receptores. ¿Por qué es fácil darse cuenta que no es una carta dirigida a una congregación en específico? Por el contexto de la carta en sí, es genérica. No se saluda a nadie en particular, no se recuerda a ningún líder o hermano que esté ministrando o trabajando en la obra en un punto específico, nada, totalmente genérica. El único nombre que aparece aquí en la carta es Cristo o Jesucristo y Pablo, y nada más. Entonces, está enfocada en carácter general. Entonces esto va dirigido a la iglesia, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Imagínense que en ese contexto, esta carta está pero calcada para nosotros y para cualquier iglesia en cualquier momento, tanto cuando fue escrita por el apóstol Pablo como hoy, 2000 años después. Esta es una carta que va dirigida entonces a los santos y fieles en Cristo, en cualquier tiempo. Y el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una bendición, ¿verdad? Un buen deseo. Y en el versículo 3 comienza ya la carta propiamente tal. Empieza la doctrina, empieza el apóstol con su autoridad mencionada anteriormente, como apóstol de Jesucristo. Él empieza ya a transmitir un mensaje de Dios, un mensaje que viene de parte de Dios, ¿ya? Y así comenzamos en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Pregunta. Esta pregunta es abierta, ya todos pueden abrir su micrófono, contestar, o por lo menos levantar la mano, no sé, ahí tenemos un moderador. Pregunta. ¿Con cuántas bendiciones nos bendice Dios? ¿Se entiende la pregunta? La pregunta es según el versículo 3. ¿Con cuántas bendiciones nos bendice Dios? Dice, bendito sea el Dios y Padre, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? ¿Alguien por ahí opina? Yo, hermano, ¿Ya? Diga, hermana Mari. yo creo que las bendiciones para uno en general, o sea, las bendiciones para mí, mi punto de vista, creo que Dios nos está bendiciendo en todo momento, Por ahí va la respuesta. La hermana porque Mari. siempre Dios nos está bendiciendo en todo momento. Yo, en mi caso, Dios nunca me está faltando nada porque tengo bendición de Él. Y gracias a Él no me falta. O gracias a Él no tengo salud y vida. Eso es lo que veo yo. Aquí en este mundo, ¿no es cierto? Como dice bien la hermana, Dios nos bendice con todo. A los buenos y a los malos, dice la Biblia. Sobre buenos y malos, Dios hace salir el sol, hace caer el agua, ¿no es cierto?, de la lluvia. Los buenos y los malos tienen aire para respirar, etcétera, ¿no es cierto? Tanto un bueno como un malo, si siembra, después va a cosechar. Sea bueno o sea mala la persona, la tierra le va a dar igual. No se va a resistir la tierra a darle del fruto porque es malo, ¿no? Le va a dar igual. Pero esas son bendiciones terrenales, ¿no es cierto? Son bendiciones temporales. Nos da la salud, el trabajo, el abrigo, un techo, pero en el versículo 3 nos está hablando no de bendiciones temporales, sino de bendiciones eternas. Dice que nos bendijo con bendición en los lugares celestiales. Es decir, para los que va dirigida la carta, ¿quiénes son? Para los fieles en Cristo, ¿no es cierto?
para ellos va dirigida la carta, no para cualquier persona, sino para los fieles en Cristo. Eso dice el versículo 1. Entonces, entendiendo que la carta va dirigida a los fieles en Cristo, Pablo, en el versículo 3, les confirma a ellos que por ser fieles en Cristo, ellos han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, el cielo. Hay un lugar eterno, un lugar que Dios quiere compartir con nosotros, que no es de este mundo. Porque como la misma Biblia enseña, este mundo es corruptible, en este mundo los ladrones roban, hurtan, las cosas se descomponen, se deterioran, se oxidan, se pudren, etc. Entonces, las bendiciones de este mundo, si bien son de parte de Dios, son temporales. Aquí estamos hablando de algo más allá y son bendiciones eternas en el cielo mismo. Y la pregunta, la vuelvo a formular, es ¿con cuántas bendiciones Dios nos quiere bendecir en el cielo? Se me quiere apagar el computador, me lo entiendo. ¿Con cuántas bendiciones nos quiere bendecir Dios en los lugares celestiales o en el cielo? Porque ¿dónde están los lugares celestiales? En el cielo, ¿no es cierto? Disculpe. ¿Sí? Eso ya sería cuando uno ya fallece, serían las bendiciones en el cielo. ¿O no? ¿Estoy equivocada? Aquí estamos hablando de cuando ya le damos la vida eterna. Por eso sería cuando ya muramos. No estemos en el... Porque cuando morimos nos vamos al cielo. No, pues estamos en el Hades. ¿No es cierto? Estamos en una transición, para no armar polémica. Cuando morimos, estamos en una transición. Y va a haber un juicio mediante el cual los que sean fieles en Cristo van a ser aprobados por la fe de ellos, por la fidelidad a Cristo, y ellos van a ir al cielo, ¿no es cierto? Entonces, estas bendiciones son dadas, según el versículo 1, a los que son fieles en Cristo. Usted, Mari, o cualquiera de los hermanos que esté escuchando, cualquiera de los hermanos en el mundo entero que se esté esforzando por ser fiel en Cristo, Dios hoy, bueno, según la carta hace 2000 años, Dios lo bendijo ya con bendiciones espirituales, eternas, en el cielo. Hay bendiciones esperando a los que son fieles en Cristo allá en el cielo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a recibir esas bendiciones, evidentemente, cuando seamos aprobados después del juicio de Dios. Pero Dios ya las tiene preparadas. Dios no nos está prometiendo algo que Él va a hacer. Dios nos está prometiendo algo que ya hizo, pero que nosotros vamos a recibir después, ¿ya? Porque si, fíjese versículo 3, el tiempo verbal. Bendito sea Dios y Padre que nos bendijo. No dice que nos bendecirá. Dice, nos bendijo, ya nos bendijo. Pero nosotros estamos en este mundo, no estamos en el cielo, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice este versículo? Que ya las bendiciones ya están, pero están en el cielo, en los lugares celestiales, esperando a los que son fieles en Cristo. Entonces, la pregunta, no sé si se entiende, pero para avanzar la voy a hacer de otra manera. A ver, Dios nos da algunas bendiciones o nos da muchas bendiciones. Allá en el cielo nos están esperando pocas, algunas o muchas bendiciones. Bueno, yo creo que hartas, muchas. Bien, la hermana dice muchas. ¿Quién más quiere contestar, participar? Hermano, ¿Sí? dice todas las bendiciones serán dadas. Bien, bien. O sea, yo di tres alternativas y no era ninguna, era distractor. Dios no nos bendice con pocas bendiciones en el cielo, ni con algunas, ni con muchas. Nos bendice con todas. O sea, no hay ninguna bendición, piensen esto, no hay ninguna bendición
que Dios pueda darnos que se haya privado de dárnosla. ¿Se entiende? O sea, si Dios nos puede dar una bendición ahí en el cielo, la va a dar. No hay ninguna que Él no vaya a darnos. ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Sí, hermano. Bien. Entonces, en este versículo 3 entendemos que no hay ninguna bendición que Dios pueda darnos que Él se vaya a privar de darla allá en el cielo. O sea, vamos a recibir todo lo que Dios pueda darnos. Imagínense, es algo que está fuera de nuestro entendimiento realmente humano. Decir, bueno, y cuando esté en el cielo, Dios, ¿qué me va a dar? La respuesta es muy sencilla. Dios en el cielo te va a dar todo lo que pueda darte. Y yo le pregunto a usted, ¿y cuánto Dios puede darme? ¿Cuánto Dios puede darme, hermano? Bueno, ahí lo dejo, ¿no es cierto? Parece que fue muy profundo porque quedaron todos anodados, impactados con esta tremenda revelación. Ahora, estas bendiciones que ya están en el cielo son para los fieles en Cristo, según el versículo 2. Y fíjese cómo el mismo versículo 3 declara que estas bendiciones espirituales, estas bendiciones en los lugares celestiales, son en Cristo. Así termina el versículo 3. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanitos? Dicho de otra manera, si estamos en Cristo, como dice al final del versículo 3, si estamos en Cristo, la promesa divina es que vamos a recibir todas las bendiciones que Dios pueda darnos en el cielo. Dios no se va a limitar ni restringirnos de nada que Él pueda darnos. Él nos quiere dar todo. Imagínense, Dios no nos quiere dar algunas ni muchas cosas cuando estemos en el cielo. Dios nos quiere dar todo, todo. Pero para poder estar en el cielo y recibir todo lo que Dios tiene para darnos, es necesario que estemos, como dice el versículo 3, en Cristo. ¿Se entendió, hermanitos? ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahora, y esta pregunta me gustaría que alguien la contestara, ¿no es cierto? Para que no sea tan monótono. La pregunta es, ¿cuántas bendiciones hay para mí o para cualquier persona en el cielo si no estoy en Cristo? Ninguna. Amén, hermano Luis. Ninguna. ¿Por qué? Porque si todas las bendiciones son en Cristo, sin Cristo no hay ninguna. Es el complemento. Es muy sencillo, ¿no es cierto? O sea, Dios no se privó de ninguna para los que están en Cristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Esaú vino después de su hermano Jacob por la bendición del padre y le dijo al padre qué cosa? Ya bendije a tu hermano. ¿Se acuerdan? ¿O lo han leído? No sé. ¿Alguien lo ha leído eso? No es obligación, pero ¿alguien lo ha leído? ¿No? Bueno. Yo no, hermano. Ya lo resumo brevemente. Jacob con Esaú eran gemelos, ¿ya? Hijos de Isaac, a su vez el único hijo que tuvo Abraham, el patriarca. Entonces, estos dos hermanos se disputaban cuál de ellos dos iba a recibir la bendición del padre, porque de ahí venía toda la genealogía. Era algo muy importante en ese tiempo.
Ahora da lo mismo ser el primero, el último, el del medio, lo mismo, pero en ese tiempo no. Y resulta que Jacobo se hizo pasar por Esaú y lo bendijo el padre. Y cuando vino el verdadero Esaú, el padre le dijo, ya vino tu hermano, se hizo pasar por ti, lo bendije a él, no tengo qué bendecirte. Entonces, en esa figura, si no estamos en Cristo, como dijo el hermano Luis acertadamente, no nos espera ninguna bendición en los lugares celestiales, no nos espera ninguna bendición de Dios en el cielo si no estamos en Cristo. Primer punto de este estudio, ¿ya? ¿Algún hermano quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Totalmente disponible, abierto. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Estamos bien? ¿O vamos muy rápido? ¿O muy lento? La idea Está bien, hermano, está bien. Está claro y precisa la información. la idea es que vayamos retroalimentándonos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el versículo 3, yo estaba bajando la pantalla de ver que el hermano Luis, el que tiene el... ¿Me puede devolver al versículo 1, hermano Luis? Hermano Luis Villegas. ¿Ven? Versículo 1, ¿cómo termina? A los fieles, perdón, siempre me salto esa palabra. A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Ven? A ellos va dirigida la carta. Y a ellos que va dirigida la carta, en el versículo 3, le dice que a ellos les espera toda bendición en el cielo de parte de Dios por estar en Cristo. ¿Ya? Pasamos, entonces, miren, aquí el versículo 3, ¿no es cierto? Es la segunda referencia a ¿qué? A estar en Cristo. ¿Ya? En el versículo 1, a ellos como iglesia simplemente los describe como santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, en base al versículo 1, ¿yo puedo ser santo y fiel fuera de Cristo? ¿No? No puedo. ¿Por qué? Por lo que todos los cristianos entendemos. ¿Por qué? ¿Puedo ser santo por mí mismo? ¿Qué dice la Biblia? Que como seres humanos, por nosotros mismos somos pecadores. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Que por nosotros mismos somos infieles. Y eso está en la Biblia. Y si no estuviera en la Biblia, simplemente tenemos que mirar a nuestro alrededor o dentro de nosotros mismos y darnos cuenta las veces que hemos cometido una falta o las veces que hemos faltado a la palabra. Y ahí queda demostrado que, sí, realmente el ser humano, su naturaleza es totalmente opuesta a la santidad y a la fidelidad. ¿Ya? Entonces, si estamos fuera de Cristo, no logramos esta calidad. Ese es el punto. La santidad no es algo que logramos por nosotros mismos, sino que nosotros somos justificados. Hay dos maneras de ser santos. Miren, quizás vamos a cambiar un poco la dinámica, pero todo va a ser provechoso. Hay dos maneras de ser santo. ¿Había escuchado eso alguna vez? Yo creo que no. Miren, la primera manera de ser santo es la que todos entendemos. Es no pecando. ¿Por qué Dios es santo? Porque Dios no peca.
porque Dios es justo, porque Dios es perfecto, infalible. Entonces, la naturaleza de Dios es ser santo. La primera forma en que podemos ser santos es no pecando. El ser humano, por esa línea, por ese camino, no logra la santidad. Dios sí. Dios es santo por sí mismo, por su naturaleza. Pero el ser humano, esa opción está descartada. Entonces hay una segunda manera de ser santo, y es ser santificado o justificado, que para los que entienden un poquito de lo que fue todo el ministerio del Antiguo Testamento, del oficio de los sacerdotes, de los sacrificios, de todos los rituales, todo era de expiación o de justificación, que básicamente era para el perdón de pecados, ¿ya? No vamos a andar en eso porque ahí sí que se nos va el estudio por otro lado, ¿ya? Podemos hacer Hermano, un resumen de eso en otra oportunidad, ¿sí? quería aportar algo. ¿Sí? Según estaba leyendo el pasaje completo, Ujú. y me doy cuenta de que acá, cuando habla de bendiciones espirituales, en el versículo 3, me doy cuenta de 3 bendiciones espirituales que Cristo nos regaló a nosotros. Primero, ser hijos de Cristo, ser hijos de Dios. ¿Correcto? La otra, recibir el Espíritu Santo como barra de nuestra salvación. Y lo otro es recibir la herencia eterna en los cielos. Sí. ¿Eso lo deduce en el capítulo completo o en algún versículo en particular? Mira, el versículo 11 es como más... Ya. El versículo 11 es como... A ver si alcanzamos a llegar ahí. Por lo menos en el versículo 3 que estamos viendo, en el versículo 3, ahí menciona dos, ¿no es cierto?, de las bendiciones que nos menciona el hermano Eduardo. En el versículo 3 dice, el Dios y Padre. Si Dios es nuestro Padre, entonces hemos alcanzado la adopción espiritual, la adopción de hijos de Dios, como dice bien. Y también agrega, ¿no es cierto?, recibir toda bendición en el cielo, es decir, una herencia. Al fin de cuentas, está hablando de una herencia. Si Dios quiere darnos todo lo que puede darnos en el cielo, nos está hablando o nos está anticipando de una herencia. Pero como dijo Pablo, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, sino que es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, y ahí sí podemos heredar lo inmortal. Y eso está en Primera de Corintios 15, ¿ya? Perfecto, hermano, el aporte. Bueno, retomando lo que es el versículo 1, hay dos maneras de ser santo. La primera es no pecando. Si yo nunca peco, entonces yo soy santo por mi naturaleza, porque no peco. Pero entendemos que los seres humanos no cumplen ese requisito. Dios sí lo cumple. Entonces Dios es santo por la alternativa A. La segunda forma de ser santo es ser justificado. Todos los cristianos entendemos que cuando obedecemos el Evangelio del Señor Jesús, cuando vamos a las aguas bautismales, arrepentidos de nuestros pecados, confesando nuestra fe, ¿no es cierto?, confesando que es el Hijo de Dios, etcétera, todo lo que es el mensaje del Evangelio, nosotros entendemos que el propósito de ello es que Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Entonces, si yo, un hombre pecador, soy limpiado de todos mis pecados, ¿cómo quedo? Santo. No por mí, sino por lo que Dios hace. Me justifica en su Hijo, me santifica, me limpia, ¿ya? Entonces, por si no lo habían escuchado o pensado, las dos maneras de ser santos son no pecando y siendo justificados. Cuando el cristiano no peca
Cuando el cristiano se resiste al pecado, está siendo santo. Pero cuando el cristiano peca y se arrepiente de ese pecado ante Dios, Dios lo perdona y también está en una calidad de santo. Son los dos procesos bíblicos en los que una persona puede ser santa, ¿ya? Entonces, como decía la hermana Mari, no podemos ser santos y fieles fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no lo permite. La naturaleza humana es pecadora. Y Cristo nos justifica, borra nuestros pecados con su sangre en el madero cuando vamos a las aguas bautismales. Y después de obedecer el Evangelio, cuando nos arrepentimos por un pecado cometido, también el Señor nos perdona. Como dice 1 de Juan capítulo 1, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, fuera de Cristo no podemos ser ni santos ni fieles, ni siquiera ninguna, ¿ya? Entonces aquí vemos dos cosas. Mire cómo se ha pasado el tiempo rápido, ya llevamos media hora. Alcanzamos un grado de santos y fieles en Cristo, y fuera de Él, ¿qué seríamos? Lo contrario. Lo contrario sería, podríamos decir, pecador e infiel. Ante Dios seríamos un siervo infiel, ante Dios seríamos un pecador, ¿ya? Versículo 3. En Cristo obtenemos de antemano, o sea, están esperando allá en el cielo todas las bendiciones para los que estén en Cristo. Fuera de Cristo, como decía el hermano Luis, no hay nada para nosotros en el cielo. Es terrible, sí. Es fácil escucharlo y decirlo, pero mediten eso. Si no estamos en Cristo, no hay nada para nosotros en el cielo, nada. Y si puede bajar un poquito, hermano Luis, versículos 5 y 6. Bien, vamos a ver versículo 5 y vamos a descubrir una más y vamos a quedar con gusto a poco, pero podemos retomar el estudio en otra oportunidad. Dice versículo 5: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Fíjese, aquí no está explícita la frase en Cristo, no está explícito, pero ahí dice por medio de Jesucristo, es decir, la misma idea, ¿no es cierto? Somos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Súper importante entender qué significa esto de predestinado. Significa que algunos fueron predestinados para ser adoptados hijos de Dios y otros no fueron predestinados. Significará de que los cristianos estaban predestinados a ser cristianos antes de venir a este mundo, y si no estás predestinado no sacas nada porque ya no hay nada que hacer. No significa eso. Aquí el versículo 5, cuando habla de que habiéndonos predestinados, está hablando del plan de salvación. Dios predestinó un plan de salvación, ¿ya? Y usted puede buscar en la Biblia que esta idea es muy recurrente. Por ejemplo, Dios, cuando muere Jesús, dice el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, él dice, con el anticipado conocimiento de Dios. O sea, eso no pasó fuera del conocimiento de Dios. Dios sabía que eso iba a pasar. De hecho, Dios mismo profetizó todo eso por medio de profetas. Es decir, hay un plan de Dios. Dios entonces predestina una forma, ¿no es cierto? Anticipa Él una forma para llegar a ser adoptado hijo suyo. No significa que venimos de antes de nacer predestinados a algunos a ser hijos y a algunos no. No, eso totalmente
no es bíblico porque no está esa idea, ¿ya? En ese sentido, bajo el plan de Dios para ser adoptados hijos suyos, Hermano, ¿sí? ¿Sí? sería palabras simples, así como que lo que está predestinado es el plan de salvación para nosotros, pero no que nosotros seamos cristianos y que nos vayamos a ir al cielo. Exactamente, porque fíjate que lo predestinado que es la iglesia, el mensaje del evangelio, la venida de Cristo, eso estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, y nos vamos a alcanzar a llegar allí, pero en este mismo capítulo dice que esto está preparado desde antes de la fundación del mundo. No vamos a alcanzar a llegar ahí, pero se lo anticipo de que en el capítulo está. Entonces, ahí eso no va con nombre y apellido. Significa que en el mundo Dios iba a enviar un Salvador, en el mundo iba a haber un mensaje por medio del cual podíamos ser salvos. Pero el discernimiento, el libre albedrío, la decisión personal de aceptar o rechazar el plan de salvación, eso ya no está predestinado. Eso depende de cada uno, es exclusivo. Porque fíjense que no tendría ningún sentido que Dios juzgara al mundo después si él mismo predestinó a los que quieran ser salvos. Realmente carece de un sentido común, o sea, no tiene por dónde. Es una contradicción abrumadora. ¿Para qué va a haber un juicio si Dios ya sabe de antemano quién se va a salvar? Porque él mismo lo predestinó. No tiene ningún sentido. Entonces, lo predestinado es el plan, la iglesia, la venida de su Hijo a este mundo, un Mesías que se viene hablando desde los patriarcas, mucho antes de que Moisés escribiera el Pentateuco, ¿ya? Estaba en la mente de Dios, según este capítulo, desde antes, ponga atención, desde antes de la fundación del mundo. Y yo creo que aquí vamos a ir terminando por hoy. Versículo, esta última idea, en el versículo 5, la adopción. De acuerdo a lo que Dios predestinó como plan, podemos ser adoptados hijos de Él por medio de Jesús. Entonces aquí dice por medio, pero yo lo voy a contar como en Cristo igual, ¿ya? Porque si bien no es la misma frase, es la misma idea. Entonces la pregunta final, versículo 5, ¿podemos ser adoptados hijos de Dios sin Cristo? ¿Podemos alcanzar la adopción de hijos de Dios si no es por medio de Jesucristo? Y a uno no va que conteste. Según lo que dice el versículo 5, yo creo que el afecto, por medio del afecto que muestra Dios a través de su Hijo, eso creo que nos lleva a pertenecer a la adopción. Ya, ahí tenemos que separar la idea. Cuando dice según el puro afecto de su voluntad, significa que esta adopción no es por mérito propio. Significa que no es algo por lo que nosotros hayamos luchado o que merezcamos. Significa que porque Dios es amor y ama a su creación, sobre todo a su creación que es a imagen y semejanza suya, Él idea este plan, dice, desde antes de la fundación del mundo. Es algo predestinado, ¿no es cierto? La idea de que según el puro afecto de su voluntad significa en pocas palabras que Dios no tenía, tiene ni tendrá nunca la obligación. Era muy ocupada, Jessica. Significa que Es nunca que Dios. no. ¿Ah? Está conectada. Ahora sí. Significa
la frase según el puro afecto de su voluntad significa que Dios no tuvo, tiene o tendrá nunca la obligación de darnos la oportunidad de ser su hijo. Esto es algo que nace del corazón de Dios por amor, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Pero no significa que por el puro afecto de su voluntad llegamos a ser hijos, porque en ese sentido todos seríamos hijos de Dios, ¿ya? ¿Se entiende, verdad? Si por el amor de Dios todos llegamos a ser hijos de Dios, entonces todos somos hijos de Dios, porque Dios es amor. Sin embargo, aquí el versículo 5 es explícito en decir por medio de Jesucristo. Al decir adoptados hijos suyos, y ahí subraye por medio de Jesucristo, significa que Dios, ¿no es cierto?, determinó una forma exclusiva de llegar a ser adoptado hijo suyo, y esa forma es exclusivamente por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo, jamás llegamos a ser hijos de Dios, aunque el plan está predestinado de antes de la fundación del mundo mismo. Si no es por medio de Jesús, imposible ser hijo de Dios. Y bueno, 40 minutos encuentro que es un tiempo prudente. Podemos seguir con este estudio cuando quieran, nos programamos, alcanzamos a ver solamente 5 versículos, pero vean ustedes la riqueza de los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Efesios. Yo les anticipo que la frase en Cristo aparece muchas veces y nos indica todas las cosas que tenemos en Él, pero al mismo tiempo nos indica lo que no tenemos si estamos fuera de Él. Tarea, hermano. Usted en la semana, esta noche, cuando pueda, le voy a pedir, lea el capítulo 1 y le voy a pedir que identifique todas las partes en donde aparece en Cristo, o por Cristo, o mediante Cristo, etc. Porque todas esas son frases claves que nos dicen, con Cristo todo, sin Cristo nada. Amén. Bien, hermano Luis, bien, de ahí retome y quedamos entonces hasta aquí por el tiempo y queda abierta la oportunidad para poder seguir el estudio en esta oportunidad. Ok, yo tenía una pregunta como para reflexionar un poco. Sí, Bueno, yo he reflexionado un poco sobre esto, que en un versículo de Primera de Pedro 4:8. Ya, vamos a aprovechemos total una preguntita, un poquito, un par de minutitos más, ¿no? Vamos a primera de Pedro no me he fijado en el contexto, 4:8. pero Sí, dice, ante todo, tener, no le escucho, hermanito. Se le fue el... dice, Ahí sí. ante todo, dirá multitud de pecados. Yo no sé si ahí le está hablando directamente a una iglesia o puede ser también como una especie de ley, por decirlo así, que rige para cualquier ser humano, que el amor cubre el pecado. Y mi pregunta iba así como, ¿de qué le sirve a una persona tener amor si no está con Cristo? Hacer obras de caridad si no está con Cristo, ser buena persona si no está con Cristo. ¿Cuál sería el sentido de eso? Correcto. Les voy a dar las dos respuestas cortas, ¿ya? Y lo podemos profundizar cuando quiera más adelante. Ya, las dos respuestas cortas. El verdadero amor viene de Dios. Por mucho que uno considere una persona amorosa, tierna, eso no es amor, ¿ya? El amor tenemos que entenderlo como algo que pertenece a la naturaleza de Dios,
no a la naturaleza humana. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Nosotros, al recibir la naturaleza, porque eso dice la Biblia, se lee en Filipenses, Dios nos hace participantes o partícipes, depende de la versión que tenga, de su naturaleza. Dios nos enseña a amar. Entonces, el amor nunca nace de la persona, es algo que nosotros reproducimos de lo que recibimos y entendemos de Dios. Primer punto, para entender bien, ¿ya? Porque de repente alguien podría decir que una persona puede ser atea, pero es muy cariñosa, amable, respetuosa, amorosa, sí, pero ese amor es otra cosa, no es del amor que habla la Biblia, ¿ya? Y segundo, cuando habla de que el amor cubrirá multitud de pecados, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Bien, aquí, antes de hacer esa afirmación, ¿no es cierto? Pedro dice que tened entre vosotros ferviente amor, habla de ferviente amor, aquí está hablando del amor de Dios, del amor verdadero, por decirlo de alguna manera, porque la palabra amor, hasta antes del cristianismo, tenemos que entender, se desarrolló de otra manera. El cristianismo culturalmente le dio otro sentido a la palabra amor que, para que sepan, no existía antes del cristianismo en ninguna literatura, en ninguna cultura. ¿Ya? Primer punto. El concepto amor, el evangelio del Señor, el Nuevo Testamento, que como lo entendemos, etcétera, revolucionó el concepto y lo llevó a un nivel que jamás se había entendido. Primer punto. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí es que si no somos capaces de amar, no vamos a ser capaces de perdonar. Por eso dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué vamos a ser capaces de perdonar? Porque somos capaces de amar. Pero si no somos capaces de amar, no vamos a ser capaces de perdonar. Más o menos es la respuesta rápida para entender eso. Primero, a ver, mira, no podemos aprender o no podemos lograr perdonar si primero no entendemos o aprendemos a amar. Ese es el punto, ¿ya? Necesitamos... Entonces se refiere a los pecados que han ejercido otras personas y que nosotros quizás hemos sido afectados por ellos. Se refiere a que esa misericordia, la misericordia que nazca en nosotros desde el amor de Dios nos va a ayudar a perdonar a esas personas, no que Dios nos vaya a perdonar por actuar con amor. Aquí Pedro está citando un pasaje del Antiguo Testamento y está hablando del amor de Dios. Y efectivamente cuando uno va, por ejemplo, a Juan 3:16, vemos que Dios por amor envió a su Hijo y nosotros podemos alcanzar el perdón de Dios por el amor de Dios. Pero no simplemente porque Dios nos ama y es amor, vamos a recibir todo el perdón en forma indiscriminada. No, ¿no es cierto? ¿Entendemos eso? Entonces, lo que está aquí el apóstol presentando es que nosotros tenemos que reproducir ese amor de Dios en nosotros. Así como Dios, por amor, puede perdonar, nosotros también, por amor, vamos también a poder perdonar. En pocas palabras, la respuesta rápida, como le decía, es que si no hemos aprendido a amar, es imposible perdonar. Esa es la respuesta rápida. Es imposible lograr perdonar si primero no hemos aprendido a amar. No sé si le quedó más clara Sí, lo relacionado porque igual estaba pensando en esto de que vamos a recibir muchas bendiciones. Toda bendición de Dios y es triste pensar en estas personas que actúan bien pero no están haciendo el evangelio. Entonces igual hay personas que se acercan a Dios pero con cierta ignorancia, como que creen, participan pero no se bautizan, cosas así. Entonces igual hay personas que se acercan a Dios pero con cierta ignorancia, como que creen, participan pero no se bautizan, cosas así. Entonces, igual hay personas que se acercan a Dios pero no se bautizan, cosas así. Entonces, igual hay personas que se acercan a Dios pero no se bautizan, cosas así. Entonces,
esas personas, por ejemplo, personas de edad que tienen como su fundamento puesto en las experiencias con otro tipo de iglesias y no se bautizan igual, me preocupa un poco, porque no sé si Dios podrá dejar de lado, no sé, como ese método de salvación que rige para todos, que es el Evangelio, y dar como la parábola del rey ese que, o creo que no me acuerdo bien, del que le paga, a uno le paga más y trabajar un mes, una cosa así, y otro le dice, ¿por qué deja aquello? No sé si irá a aplicar algún tipo de decisión de ese tipo también. Ujú. Bueno, también eso tiene una respuesta rápida y sencilla. Eh, Tenemos primeramente que entender que nosotros podemos tener estándares. Nosotros tenemos estándares de lo que es una persona buena o mala. De repente decimos, no, esa persona es mala o esa persona es buena. Pero nuestros estándares, como dice Isaías, si no me equivoco, 55:6, nuestros estándares están a nivel de polvo con los estándares de Dios que están a nivel de las nubes. Entonces, la persona que podamos nosotros con nuestros estándares humanos encontrar como la más buena del mundo delante de Dios, va a quedar muy mal. ¿Se entiende esa primera idea, verdad? La persona más buena que podamos encontrar en el mundo ante Dios es mala, porque la misma Biblia dice que solamente bueno hay uno, Dios. ¿Ya? Primer punto. Segundo punto, el hecho de que haya un plan, una preocupación de Dios y una acción de Dios en darnos un mecanismo que es el Evangelio para obtener con seguridad la salvación, ¿ya? Nos asegura justamente que vamos a recibirla. Es decir, si nosotros creemos, obedecemos y nos mantenemos fieles en el Evangelio, la promesa de Dios es que vamos a ser salvos. Pero Dios es Dios para salvar a alguien con o sin el Evangelio, ¿me entiendes? Eso ya está en las manos de Dios. Dicho de otra manera, si Dios en su infinita sabiduría, y ponga atención en esto porque la sabiduría nuestra es tan limitada, la de Dios es infinita. Si Dios en su infinita sabiduría considera que alguien va a ser salvo por cómo vivió, Dios, yo no le puedo decir, ay Señor, pero él no se bautizó, no se puede salvar. No puedo. Pero también al mismo tiempo yo no puedo asegurar que alguien sin bautizarse y haber sido fiel se salva. Eso ya queda como en el designio de Dios, ¿ya? Yo pienso que hay muchas personas que hicieron lo mejor de ellos en este mundo y nunca tuvieron la oportunidad de conocer la palabra o conocer a Dios, ¿ya? Pero el error que comete siempre la gente es pensar en las personas que están en una isla o que qué pasa con esas personas que hablan una lengua que nadie entiende, y en vez de pensar en que el mensaje nos llegó a nosotros. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos mucho de nosotros, porque nosotros recibimos el mensaje, entendemos el mensaje y llegó a nosotros. Dios sabe qué va a hacer con las personas que no le ha llegado el mensaje en su vida, que no llegó una persona a predicarle, que no conocieron la palabra. Pensemos en que Dios es justo, pero siempre pensemos que nuestros estándares de justicia y de bondad quedan pero muy opacos comparados con los estándares que tiene Dios, ¿ya? Así que siempre pensemos en eso. Dios es justo, Dios es bueno, ¿ya? Si hay una persona que se tiene que salvar por su vida y no conoció el Evangelio, yo creo, mi opinión es que Dios la va a salvar, pero de acuerdo a los estándares de Él, ¿ya? Porque hay muchas personas que ante nuestros ojos han sido buenos en este mundo, hay otros que hasta lo han beatificado y lo han declarado santo, y quizás esas personas para Dios no tienen nada de bueno, ni justo, ni santo. ¿Se entiende? Sí, hermano, que yo le tengo claro. Igual ese es como
el deseo también de uno, que ojalá esas personas que no llegaron a obedecer puedan tener la oportunidad de ser salvas. Por lo menos, si no en esta carta, en la del ladito en 1 Timoteo, sí, Pablo a Timoteo dice, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Entonces ahí eso te dice todo. Si alguien no se salva en este mundo, no es porque Dios no hizo todo para que esa persona fuera salva. De verdad, las personas que no lleguen al cielo, solamente ellas son las responsables. Eso es lo que dice la Biblia. Porque Dios no va a dejar de hacer nada. Si mandó a su hijo a morir en una cruz. O sea, si dejó que su hijo tomara forma humana para que lo clavaran en un madero y muriera. Y ese es como el resumen de la historia, porque es mucho más. ¿Va a dejar de hacer Dios algo para que ese sacrificio tenga el fruto, el resultado por el que Él murió? O sea, es contradictorio pensar, ya si Dios va a mandar a su hijo para que lo maten, o Él mismo va a venir para morir, pero da lo mismo si alguien se salva con ese sacrificio. No tiene ninguna lógica, ¿no es cierto? Sí. Ese es el punto. Hay siempre un esfuerzo constante de Dios para continuar con ese sacrificio, con las repercusiones de ese sacrificio que son positivas para nosotros. En Romanos, mira, voy a leer un versículo cortito, y yo creo que lo encuentro. En Romanos, y es muy conocido, Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Amén. Todas las cosas igual amplio. Y ahí todas las cosas tienen relación con lo poquito que alcanzamos a ver de Efesios. Todas las cosas. Bien, bueno, yo no sé si alguien más quiere decir algo, sino para 8:32. Cerrando el día de hoy. Bien. Hacer mención, hermanos, para sigamos apartando mercadería, ya sea útiles de aseo, mercadería para no perecible, para poder ayudar a los hermanos que están pasando por necesidades, y seguir orando por las necesidades que hay en la iglesia. Sabemos que hay muchos hermanos que están pasando por problemas difíciles y necesitan de nuestra colaboración en la oración, por lo menos. Así que recordar nomás que el Comité de Benevolencia está a cargo de nuestra hermana Marta y también con nuestra hermana Eliana, para que le podamos hacer llegar las cosas, la ayuda a nuestros hermanos. Eso.